tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarles en esta colaboración entre redcouch.mx e Inspiración Radio y como siempre les traigo el devocional del día de hoy. ¿Sabe? Muchas veces estamos esperando que haya cambios en nuestra vida y no tenemos exactamente idea de cómo va a pasar y entonces queremos así como que todo pasárselo a Dios y que todo sea culpa de Dios. Señor, cámbiame, Señor, restáurame, Señor, todo. Pero si nos vamos al entendimiento de la palabra de Dios, la verdad es que, híjole mano, vamos a entender muy claro cuál es nuestro papel y cómo es que hay una pequeña parte que es responsabilidad nuestra y cómo podemos desatar el verdadero favor de Dios. Hay un libro que me encanta, que se llama Los secretos del manto de oración, se lo recomiendo ampliamente. Es un librito así súper delgadito, creo que no son ni siquiera 50 páginas, que habla acerca del talit, que es este manto que usaban los rabinos y que es considerado como un manto con una investidura especial e interesante. Habla sobre la descripción del color púrpura que lo viste, sobre el oro, pero sobre todo habla, fíjese nada más que interesante, habla de las barbas. Tiene 618 barbas, porque cada barba representa un mandamiento de la Biblia. Hay 618 mandamientos en la Biblia o 618 instrucciones que Dios nos dio. Y entonces eso quiere decir que la persona que toma un talit y se cubre con el talit, se cubre de obediencia, porque camina con la conciencia de la ley y de la actitud que debe tomar delante de Dios, no delante de los hombres. Entonces fíjese nada más qué interesante es esto y qué trascendente puede ser, porque aquí vamos a entender la parte que tenemos que tomar nosotros como responsabilidad nuestra y la parte que nos toca hacer nosotros en el reino de Dios. Había esta famosa mujer que tenía el flujo de sangre. Tenía 12 años con esta enfermedad. 12 es símbolo de gobierno, quiere decir, esta mujer vivía gobernada por su enfermedad. ¿Qué quiere decir gobernada? Quiere decir, esta mujer no entendía su vida si no estaba enferma. Y eso es algo tan común el día de hoy. ¿Nunca se ha puesto a pensar que hay gente que presume de sus enfermedades? Cuando le dice, no, es que yo soy una de las personas que hago, y entonces empiezan a hablar con lujo de detalles de las enfermedades y se jactan de lo especiales que las hacen sus enfermedades. Su carácter es como cuando dicen, no, es que esta persona tiene carácter muy fuerte. Cuando dicen el carácter muy fuerte es que explota y que se enoja y que grita, entonces no tiene carácter fuerte, tiene carácter débil, pero pues hay muchos que se intimidan y eso los hace creer que son fuertes, y entonces vive gobernado por su carácter, así como esta mujer vivía gobernada por su enfermedad, ¿no? Entonces fíjense nada más que interesante, dice que esta mujer se aventó en medio de la multitud y tocó solamente el borde del manto de Jesús, y entonces Jesús sintió una descarga de poder. Pero le voy a explicar el secreto de lo que le estoy hablando. La mujer se puso y tocó el borde, y en el borde del manto de Jesús están estos famosos tzitzit o estas barbitas, y quiere decir, Jesús vivía cubierto en obediencia. Entonces dice, esta mujer hizo un cambio de gobierno, cambió el gobierno de la enfermedad por el gobierno de la obediencia. Quiere decir, se dejó gobernar por la obediencia a la palabra de Dios. ¡Wow! Ahora sí podemos quedar asombrados y atónitos y decir, ¡qué impresión! ¡Qué pesado está esto! Porque Dios puso la ley, pero dice la palabra que Dios puso en nosotros el querer como el hacer. Entonces esta mujer decidió dejar de creer que la enfermedad estaba ahí para gobernarla y empezó a creer que ella fue hecha para la obediencia, porque la obediencia es el fundamento de la bendición. Sin obediencia no hay bendición. La obediencia lleva al orden, el orden lleva a la bendición. Entonces la mujer dijo, ¿sabes qué? Necesito dejar de vivir de manera descontrolada y necesito empezar a vivir de manera controlada. ¿Qué es lo que me lleva al control? La obediencia y el orden. Entonces la mujer decidió cambiar de gobierno, dejó de estar gobernada por la enfermedad, 12 años le quedaron atrás, y dejó que la obediencia la gobernara, por tanto el orden, por tanto la bendición, y por eso fue sana de manera inmediata. Así de sencillo. Hay veces que solamente nos hace falta tomar en cuenta que hay decisiones que nosotros tenemos que tomar, porque Dios nunca nos va a obligar a absolutamente nada. Dios es un caballero.
Dios va a hacer su voluntad siempre y cuando nosotros tengamos conciencia de ella y le demos ahora sí que nuestra racional y espiritual autorización para que Él haga. Dios no hace las cosas por algo, Dios las hace en conjunto y en acuerdo con nosotros. Cuando decidamos vivir de esa manera, simplemente seremos bendecidos porque eso es lo que Dios prometió y eso es lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Si lo permitimos, Dios se va a manifestar de una manera poderosa, de una manera radical y de una manera intempestiva. O sea, así de golpe, así como bendijo a la mujer, así nos va a bendecir a nosotros, de una manera de acuerdo al gobierno que decidamos tener. Por eso nos es importante que conozcamos la palabra de Dios, porque va a haber un momento en el que tenemos que dejar que la palabra nos gobierne. El entendimiento y el conocimiento de Dios deben de ser lo que nos gobierne, de manera que recibamos los beneficios de la misma palabra. Así que, queridos amigos, se los dejo de tarea para que lo meditemos, para que hagamos de esto un devocional aparte en nuestra casa y en nuestra intimidad, y que podamos verdaderamente caminar confiados en que podamos hacer un cambio de gobierno en el momento que permitamos que Dios nos gobierne. Por favor, no dejen de visitar las redes sociales de Inspiración Radio y no dejen de visitar las redes sociales de redcouch.mx y nos vemos en el siguiente devocional. Hasta pronto.